Escondido entre las montañas del sureste de Tennessee, a lo largo del hermoso río Tennessee, Chattanooga es una de las ciudades más impresionantes de los Estados Unidos. Decidimos hacer este viaje por carretera desde la ciudad de Orlando y definitivamente fue una excelente idea. Chattanooga está llena de actividades al aire libre, tanto en la ciudad como en las hermosas montañas que la bordean. Lo primero que hicimos al llegar fue disfrutar de las amenidades del hostal que reservamos. Finalmente llegamos al hotel donde nos vamos a hospedar aquí en Chattanooga y nada, nos traemos unas pizzas que nos quedaron de ayer en la casa y ahora la vamos a meter aquí en este grill que tiene este hostel. Esto no es un hotel, esto es un hostel, o sea, donde varias personas se quedan en una misma habitación o también tienes la opción de quedarte en un cuarto privado. Nosotros salimos a las 8 de la mañana, teníamos previsto salir a las 6 de la mañana. Hoy es viernes de julio, voy a decir viernes de julio porque no sabemos en qué momento vamos a publicar este video. Exacto. El tema es que terminamos de trabajar ayer jueves y empezamos nuestras vacaciones, porque tomamos vacaciones. El GPS nos marcaba que era aproximadamente como 9 horas de camino, 9 horas maravillosas, de paisajes espectaculares. Lo único que no me gustó de esta travesía, de este road trip, es entrar en la ciudad de Atlanta. Hay muchísima cola, tráfico alrededor de la ciudad de Atlanta y bueno, creo que fue lo único que no nos gustó. Duramos aproximadamente como 2 horas, 3 horas para salir de Florida, luego duramos como 3 horas en Atlanta. Y actualmente nos encontramos en Chattanooga. Chattanooga, súper emocionados porque ya teníamos como un año deseando venir para acá, pero lo habíamos pospuesto por trabajo, por todo. Voy a sacar la pizza, ya vengo. Ok, estamos listos para disfrutar de este nuevo destino. Bastantes cosas vienen. Este sector de Chattanooga me tiene súper fascinada. Nada más en las fotos que vi cuando investigamos por el sitio ya me tenía fascinada. Ya quería venir desde hace tiempo. Y luego vamos a aprovechar y lo vamos a contar pues más adelante, obviamente en videos también. Vamos a ir a Nashville, un destino que ya habíamos visitado anteriormente. ¡Uy, llegaron las pizzas! ¡Ay, está caliente! Así que bueno, en Nashville viene algo también muy importante que lo vamos a estar contando más adelante. Así que bueno, vamos a comer por ahora nuestra deliciosa pizza que está bien caliente. Y está bien buena. Disfrutar. Cuando la recalientas en horno o en parrillera sabe buenísima. Discúlpeme por hablar con la boca llena, voy a apagar la cámara. Chicos, y en estos momentos nos encontramos en el Chattanooga Choo Choo. Y pues este es un sector bastante emblemático. Si vienen para Chattanooga necesitan visitar este lugar porque pues es bastante emblemático, está en pleno centro de Chattanooga y pues esto es básicamente un hotel histórico que fue convertido a partir de unas ruinas de ferrocarriles que estuvieron a punto de demoler, pero resulta que en 1973, si mal no recuerdo, un grupo de empresarios locales pues decidió que tenían que salvar esta estructura por lo histórico de ella, ¿no? Y pues nada, hicieron esto. No solamente es un hotel, también hay muchos restaurantes afuera. De verdad que es un área bastante bonita y pues donde puedes pasar acá el rato magnífico. Y pues nada, tiene muchas áreas de esparcimiento, es bastante familiar. De hecho, hay bastante historia. Si vienen por acá hay algo de que hasta Elvis Presley estuvo por acá hace muchísimos años. Así que si vienen para acá, para Chattanooga, no olviden pasar por este sector. Bueno, y este primer día de grabación ha llegado a su fin. Ya no vamos a dormir, mañana hay que seguir grabando en Chattanooga. Así es, estamos súper cansados, ha sido un día bastante largo,
pero ha valido la pena cada minuto. Ya estamos listos para descansar y mañana vamos a continuar con este recorrido Así porque que no te mañana vayas. viene lo más importante. No te vayas de este video. Así es. No quedó tan... Yo las hago mucho mejor, pero es que como estamos apurados, creo que no le eché mucha agua a la harina. Aquí estamos haciendo las arepas rápido. Es tardísimo, como siempre. Nosotros siempre. Mira, ¿ves? Yo soy experto haciendo arepas, pero estas me salieron Él malísimas. es experto, a mí no es mi actividad favorita. Esto es lo máximo. Este sitio nos encanta porque tiene esta cocina, todo es súper como tranquilo, calladito. Tenemos todo, tienen ollas, tienen sal, tienen café. Ay, de hecho no hemos hecho el café. Y una vez que terminemos de hacer eso, vamos a tener la comida asegurada porque vamos a ahorrar lo máximo posible, como siempre intentamos en cada viaje. Entonces vamos a salir bien comidos y ya la atracción nos espera a las 9. Y bueno, es tarde, pero estoy segura que vamos a llegar y la vamos a pasar chévere. Llegamos a la cima del Incline Railway y wow, estuvo genial. Lamentablemente cuando íbamos subiendo la cámara no grabó el audio, pero bueno, fue como medio... Entonces se lo vamos a mostrar, pero sin audio. Exacto, se lo vamos a mostrar en estos momentos, pero sin audio. Pero fue como una locura, fue como una mezcla de todo el mundo emocionado, no te puedes parar cuando está subiendo el funicular. Y todo el mundo quería como tomar fotos, se caían cosas, pero estuvo divertido, fue Sí. una experiencia divertida. Es una atracción, bueno, bastante inclinada, por eso la persona encargada de este funicular, de esta atracción, constantemente está recordando que no deben pararse, porque llega un punto donde se inclina de tal forma que si no Demasiado. estás bien agarrado, te puedes caer. Pero bueno, vale la pena. Aquí estamos, hay Aquí un andamos grupo de nuestro- turistas. El día está un poco, no nublado, hay muchas nubes, pero no deja de ser bonito, porque miren las vistas panorámicas que tenemos acá. Bello. Miren, hermoso. Así que ya saben, no dejen de pasar por este hermoso lugar. Es una atracción bastante conocida dentro de lo que es Chattanooga y se llama Incline Railway y se lo voy a dejar acá abajo. Bueno, como en cada destino, decidimos llevarnos unos recuerditos para la nevera y otros para un sticker para colocar en cualquier lugar. Así Mira que- qué bonita está la bolsa, tiene el dibujo de la atracción, El funicular. interesante. Y Sí, bueno, estamos como toda atracción, por lo menos acá en Estados Unidos, después de que salgas de una atracción siempre hay una tienda de souvenirs. Entonces hay camisas y también tienen para comprar comida, en dado caso, o agua para refrescarse. Y nada, ya tenemos nuestro imán de nevera respectivo de cada viaje y pues nada, está entretenido también por acá. Aquí estamos viendo un grupo turístico, ahora no sé, porque ese autobús fue el mismo que llegó y que los trajo cuando estábamos abajo, pero ahora creo que, no sé si el autobús llegó o es otro autobús y se los va a llevar desde no, aquí. es el mismo autobús porque es el mismo guía turístico. Ah, es el mismo autobús, perfecto. Pareciera que subes a la atracción y para aprovechar el tiempo, Ajá. el autobús sube a buscarte, bueno, en este caso porque son turistas. ¡Qué maravilla! Pero nosotros nos va a tocar bajar porque dejamos el carro allá abajo. Y probablemente subamos aquí porque se ve bastante bonito por aquí arriba. Estamos en la Exacto. montaña de Lookout Mountain. Y este lugar es bastante grande. Nada más el Railway es parte de sus atracciones, pero tiene infinidad de atracciones aquí. Cabe acotar que el funicular creo que va saliendo cada 30 minutos. Entonces vamos a ir a sentarnos para regresar, para retornar y nos sentamos, lo esperamos y pues bajamos. Sigamos descubriendo Chattanooga. Chattanooga. Y pues vamos de regreso. Aquí nos está esperando. ¡Oh, my God! ¡Qué inclinado es! Aquí nos está esperando el funicular. Cabe acotar que tienen que conservar su ticket. Van a usarlo tanto para subir y luego para entrar porque le van a, ¿cómo se dice? Como quitarle una pestañita para subir y luego para bajar. Así que vamos a sentarnos y disfrutar de la bajada. Bueno, aquí nos acabamos de poner en una vista privilegiada.
de la atracción. Sí, yo estoy viendo a ver cuál es el mejor puesto para sentarnos, para ver Yo y... creo que este es el mejor puesto porque el conductor va en la parte de arriba Exacto. y esto no es como que da la vuelta. Simplemente allá arriba quedan los motores y baja y sube. Ahí, entonces, lo bueno de esto es que tienes contacto con la naturaleza, porque te abren las ventanas y como que puedes sentir el bosque. Esto es muy boscoso, entonces se siente ese contacto directo y creo que una de las cosas que más me gustó. Bueno, ya comenzamos a descender. Estamos pasando de la parte más inclinada. Sí, es como, es raro, de Fíjate que verdad. yo no le tengo miedo a las alturas, pero este tipo de inclinación como que no le tengo mucha confianza. Esto está al lado por cables. Por cables, lo cierto es Y uno se pone a que imaginar cosas. no hay Imagínate ningún que se tipo... rompe el cable. Exacto, por eso no hay ningún Pensamiento tipo de fatal. protección. Entonces uno dice, pensando en una posible emergencia, pues no hay nada de protección. Si se tiene emergencia, abren la puerta. Cabe acotar que el carril inclinado Imagínate. A esto me refiero cuando me hablo de que puede fallar. no cancela. Los cables se acaban de levantar. Yo no sé si esto será normal. Debe ser normal. Yo entiendo que es normal. Si no se asusta el que lo maneja porque vamos bien. Exacto. Está pegando la cadena del funicular. Creo que Es raro. no me convence. Es raro, nadie está alarmado, pero No se rompe el cable, no. nadie está en pánico, así que vamos a calmarnos también. Quería más bien contarles el cómo es que funciona esto, porque como bien lo dice Álvaro, que está al lado por cables, que esta atracción funciona a través de algo llamado contrapeso, el principio de contrapeso. Entonces, ahí está la tecnología extraña de esta atracción y lo que lo hace tan único, ¿no? Asciende por la ladera de la montaña y todo este sector se llama Lookout Mountain hasta alcanzar una inclinación de 72 grados. Y desde 1895 sus vagones o cables, como también se les llama, funcionan gracias al principio de contrapeso. Por eso los carros parten y llegan a cada una de las estaciones en los extremos de la línea al mismo tiempo. E igualmente se rozan junto a medio camino en un punto conocido como The Switch. Y este recorrido tarda 15 minutos en subir y 15 minutos en bajar. Bueno, sin duda es una atracción que vale la pena visitar, sobre todo por su costo, porque es bastante económico, son solamente $15 e incluye la subida y la bajada. Es bastante conveniente. El estacionamiento queda muy cerca de la atracción, además que también el estacionamiento es súper económico, pagamos aproximadamente $2. $2, incluye Creo que todo el día. 24 horas, creo que lo vimos allí. Entonces, estacionamiento barato, atracción barata, Charanuga se está convirtiendo en un destino muy económico Uno y de muy nuestros favoritos. recomendable para viajar. Esta no es la única atracción dentro de lo que es el Lookout Mountain. También está algo que se llama The Rock City, unas cavernas donde hay unas Creo que se llama cascadas. Ruby Fall. Ajá, eso. Bueno, ahorita de repente podemos ir a recorrer un poquito sobre el Lookout Mountain, Exacto. porque es sumamente grande, vamos a rodar. Hay varias atracciones acá interesantes para todos los gustos. En nuestro recorrido por todo el sector de Charanuga y recorriendo las montañas, llegamos en carro. Dato importante, no solamente tienen que usar las atracciones para subir la montaña o escalar la montaña, también lo pueden hacer en vehículos si vienen con vehículo. Y pues eso fue lo que hicimos y llegamos a este sector que se llama Point Park. Está bien interesante porque es un mirador. Cuesta $10 por persona. Realmente nosotros no entramos porque intentamos hacer el pago, pero no sé por qué la tarjeta como que no funcionó y le dimos tantas veces que desistimos. Pero nada más el área alrededor. No sé si está gratis, pero también me estoy dando cuenta que la gente como que está pasando sin pagar. Entonces este sitio está muy bonito, pero muchas cosas no están funcionando. Está como complicado hacer el pago y bueno. Vamos a mostrar un poquito los alrededores de aquí. Sí. Esta casa tan espectacular que tenemos ahí al fondo, de ladrillos, y lo interesante de esto también es que la mayoría de las casas que están en esta avenida están como en la caída de la roca, o sea, enfrente de la ciudad de Charanuga,
Y bueno, imagínense vivir en esta casa y tener esa vista espectacular de la ciudad, y cuando está despejado, ahora mismo porque está húmeda la zona por el calor que está haciendo, y realmente es muy bonito Chattanooga. No esperaba que estuviera tanto. No, de verdad que estoy fascinada. Esto es unas casas espectaculares con unas vistas. La mayoría de las personas viven aquí porque esto es una calle que da la vuelta, y en toda la vuelta es como una especie de vacío que tiene alrededor. Exacto, entonces cada una está como estratégicamente localizada para tener una vista que se ve como un abismo. Y sabemos que no debe ser barato vivir aquí. No, debe ser La mayoría magnífico. son mansiones, quintas. Magnífico retirarse en casas este sector cuando estemos viejitos así, una casa en Chattanooga. Con todo el dinero que vamos a ganar. Bueno, quiero mostrarles este paraíso que conseguimos realmente lo buscamos en internet. Está muy cerca de Chattanooga, aproximadamente como a 25 minutos si te estás hospedando en el centro de la ciudad. Y fíjate lo maravilloso de este sitio, este río natural, bueno, que me imagino que se alimenta de las montañas de Tennessee. Muy bonito, de verdad que me la estoy pasando bien, estoy súper bien. Me encanta este contacto con la naturaleza. ¿Cómo la estás pasando? Tenía años que no pasábamos por un río así de estos, de piedra. De verdad que es bastante relajante. Ese sonido a veces cuando sufrimos de insomnio o X, lo ponemos en YouTube como para dormirnos y escucharlo realmente estando aquí, es lo máximo. El agua está helada, por eso es que no me va a bañar. Sin embargo, uno sí se aclimata rápido. Aquí ya logré meter las piernas y como que sí funciona. ¿Qué te parece este paraíso natural a solo 25 minutos del centro de Chattanooga? Pues no lo teníamos planeado y me tiene Bueno, ayer alguien nos dijo anonadada. que viniéramos aquí, que eso era sumamente cerca Exacto, justo en el hotel, eso es lo bueno del hostel. de las personas que se quedan aquí. Exacto, convives, bueno, con personas que al final terminas como hablando con ellos, socializando. Y pues una de las personas que estaba ayer, súper chévere, pues nos dijo y nos mostró fotos y todo. Y dijimos, ay, vamos a ir. Y aquí estamos. Bueno, hay muchísimas opciones nada más en este lugar. Yo pienso que se puede dedicar hasta 3-4 días aquí en esta ciudad, que tiene bastante que ofrecer. Si quieres una noche cosmopolitan, simplemente te vas al centro de la ciudad y ahí tienes bastantes centros de atracción, restaurantes, sitios para comer. Pero si estás cansado de la ciudad, que generalmente debes estar cansado porque se está en este lugar, seguramente quieres escaparte y relajarte en estos sitios naturales. Este está bastante recomendado. Cuando yo apague esta cámara, vamos a disfrutar del sonido de la naturaleza. El contacto con la naturaleza es sumamente importante, sobre todo en este país, que siempre estamos viviendo y corriendo, digamos, de un lado a otro, en cuestiones del trabajo, en cuestiones de la familia, y bueno, siempre debemos buscar un espacio para encontrarnos con nosotros mismos, y yo creo que estos son los sitios ideales. Los sitios naturales nos dan mucha paz, les van a dar mucha paz a ustedes, y siempre es recomendable venir a estos lugares. Vale la pena desconectarse. Nos encontramos en el centro de Chattanooga y pues les quería mostrar también algo bastante emblemático, que es aquello que ven allá, se ve un poco lejano, y es el Walnut Street Bridge. Pues resulta que es, de acuerdo a lo que estábamos leyendo, investigando antes de llegar acá, pues es uno de los puentes peatonales más largos del mundo. Allá lo tienen. En estos momentos, bueno, nos dirigimos para allá para irlo a recorrer, pero también estamos acá deleitados con estas vistas de... Cada vez que hay un río nos encanta. Nos encantan los ríos. Creo que va a haber un evento próximamente, si logran detallar. Allí están probando el audio, aquí las personas pues se van a sentar y a presenciar el evento. No estoy muy segura del evento, pero mira, están poniendo los tolditos y creo que va a haber hasta juegos.
Allá también, de aquel lado, hay unos barcos que ya estuvimos averiguando, es muy grande. Uno de ellos, bueno, el más grande, cuesta $30 por adulto y pues te hace todo un recorrido por todo esto que es el río Tennessee y llega hasta donde estábamos anteriormente, que es el Lookout Mountain. Así que me parece que es una muy buena opción para que pues hagan un recorrido diferente acá dentro de la ciudad. Ahora sí, vamos a dirigirnos al Walnut Street y a recorrerlo a ver qué tal. Este es el Walnut Street Bridge, finalmente el puente peatonal más largo del mundo, y su construcción data de 1891, o sea que es bastante viejo, pero se ve súper largo. Vamos a ver qué tal luce en sus alrededores. Ya veo que el paisaje, acá podemos apreciar el río Tennessee, así que bueno, vamos a darle. Bueno, y finalmente nos encontramos en el Walnut Street, el puente peatonal, como dijo Gabriela, es el más largo del mundo. Pero yo deduzco, yo siempre deduciendo, ¿verdad?, que no siempre fue un puente peatonal. Pareciera que en sus tiempos, de acuerdo a su edad de inauguración, es bastante amplio como para que pasaran carretas. Y me imagino que eventualmente lo dejaron para uso peatonal, obviamente por el crecimiento de la ciudad. Es una ciudad sumamente grande, pujante, sigue creciendo, vemos muchas construcciones. Y convertido en el puente peatonal, al fondo también vemos la autopista principal. Luego tenemos un puente interno, que es este que está aquí al fondo. Este puente interno que tenemos aquí es el puente que conecta la ciudad de Chattanooga con el norte de Chattanooga, la misma ciudad. Exacto. Es interesante esta construcción. Es interesante estas construcciones como construidas hace 100 años, igualmente como los puentes de Nueva York. Estos Además, puentes se abren, ¿verdad? Sí, el que está al fondo se abre. Ah, ¿qué? Bueno, sigamos conociendo, sigamos viendo, sigamos disfrutando de esta maravillosa vista, de este maravilloso trayecto del Walnut Street en Chattanooga. Este puente tiene una longitud de 2.300 pies de largo aproximadamente, y pues se tarda aproximadamente como unos 10 minutos en recorrerlo, para que lo tengan presente. Buen ejercicio, pero con vistas preciosas. ¿Ves? Hermoso. O el pasaje. Bueno, le vamos a enseñar algo súper loco que nos acabamos de conseguir. Bueno, yo sabía que estaba aquí en el downtown, pero no sabía con exactitud dónde se encontraba. Son como una especie de fuente única, con unas escaleras que prácticamente inundaron y que solamente funciona en verano, en época caliente, que realmente el calor de aquí es sofocante. Yo de verdad que no sabía de esto. Cuando llegamos vi que había gente como en traje de baño y dije, porque enfrente está el río Tennessee, y dije, bueno, a mí no me provoca meterme en ese río. Y ahora que llegamos más acá fue que descubrí que esto existía, yo no sabía. Así que esto es uno de los sitios también que les recomendamos visitar si vienen en verano. Pero es súper único esto. Esto es de lo que le estamos hablando. ¡Qué maravilla! The Passage o El Pasaje es más que una fuente divertida en la que puedes jugar y pasarla bien en Chattanooga, ya que también es un conmovedor monumento llamado Sendero de las Lágrimas. La escalera de llanto, también conocida como el Camino de las Lágrimas, es un tributo a los cherokees que perdieron la vida durante la cruel retirada que se vieron obligados a iniciar cuando fueron desalojados de sus tierras natales. Y es que en el año 1893, antes de que se fundara esta ciudad, el área estaba habitada por la tribu Cherokee, hasta que el gobierno de Estados Unidos los obligó a abandonarlo en el año 1838. Increíble, me encanta.
hay mucha arquitectura relacionada con la diversión de la gente de la ciudad. Tienen ríos artificiales en una plaza, en la misma plaza tienen este pasadizo, se podría llamar así, donde estamos haciendo ahorita, y fíjense que encima del pasadizo ellos hicieron un jardín espectacular. Bueno, y lamentablemente este video ha llegado a su final. Nos vamos queriendo conocer más a Charanuga. Es una ciudad que, si bien es cierto, es pequeña, sí, pero tiene mucho para ofrecer. Me están picando los mosquitos. Y yo creo que en 3-4 días podrías dedicarle al menos un 60-70%. Ya que puedes ir a ríos, puedes ir a montañas, puedes ver puentes históricos. Desde el centro de la ciudad. Actividades que es muy poco tiempo que tenemos para visitar cada sitio. Exacto. Desde el centro de la ciudad de Charanuga puedes encontrar muchísimo entretenimiento. Como lo habrán visto a lo largo del video, no hubo un minuto en el que pues no tuvimos algo que nos sorprendiera. Así que Charanuga se convirtió en uno de nuestros nuevos destinos favoritos, un nuevo destino desbloqueado. Así que estamos bastante contentos por eso. Y pues nada, esperamos que les haya gustado este video. Recuerden que si quieren mostrar su apoyo, por favor no olviden de darle like y comentar cuál fue la parte favorita, su parte favorita en este video. Y también recuerda compartir este video para llegar a muchas más personas. Así mismo. Y también, afortunadamente, ahora tenemos aquí abajo un botón para aquellas personas que quieran colaborar también con nosotros y mostrarnos su apoyo. Tenemos un nuevo botón en YouTube, se llama el Super Gracias o el Super Thanks. Así que no olviden darle like a ese botoncito y así nos van a mostrar también su apoyo si les está gustando este contenido. Nos vemos en una próxima aventura. Bye. No pude ponerme los lentes.